Quiero más. Amigos, muy buenas tardes. Hoy es 28 de noviembre del 2017. Como todos los martes, los acompañaremos hasta las 4 de la tarde, siempre por aquí, AM1010, Onda Latina, en nuestro ya noveno año, novena temporada continua al aire, siempre por esta radio. Ustedes notarán un tono, diríamos, de impacto todavía, porque claro, estemos donde estemos, miremos el televisor que miremos, en todos lados es el submarino no se ha encontrado, el Ara San Juan sigue sin ser hallado, nos llaman de todos lados para distintas miradas, ¿no es cierto? Hay algunos que pretenden que todos opinemos de todo en relación a esto, desde responsabilidades, encontrar responsabilidades y culpas, cuando todavía no se ha hecho un análisis técnico de lo ocurrido y no puede hacerse hasta que no se encuentre el submarino, ¿no es cierto?, por más que haya fuertes indicios, como lo dicen los partes oficiales de la Armada, de cómo ha sido aparentemente el decurso de la tragedia del San Juan, ¿no es cierto? Pero yo creo que dije acá por primera vez, luego lo he repetido en varios canales de televisión y en la mayoría de las emisoras que me han llamado para justamente cuantificar, valorizar, darle una mirada económica, estratégica, a partir de entender la misión que estaban cumpliendo estos 44 patriotas allí en los mares continentales de Argentina del Sur. Y creo que en muchos de estos lugares yo he dicho que este drama tenía que servirnos para dos cosas. La primera, definir el rol de las Fuerzas Armadas Argentinas en el siglo XXI. La segunda, lograr establecer una política de Estado en relación precisamente a la Armada, a la Aeronáutica, al Ejército, a todas nuestras Fuerzas Armadas. Y claramente en un programa como este, vinculado al comercio exterior, se dan como anillo al dedo estos análisis, porque todo el rol hoy de las Fuerzas Armadas debiera pasar por recuperar el control sobre el espacio territorial que hemos perdido. Y cuando hablamos de recuperar el control, ¿no es cierto?, estamos en el día 13 ya de la búsqueda. Cuando hablamos de recuperar el control es porque obviamente estamos diciendo que lo hemos perdido. ¿Y cómo no lo vamos a haber perdido? Y yo voy a ir asociando situaciones que tienen que ver con el comercio exterior con esa pérdida de control. El control terrestre, el control de las fronteras, el control por el que, de acuerdo a lo que nos dicen los amigos textileros, se produce el mayor perjuicio a la industria textil argentina, porque hoy cualquiera que hable con la directiva de protegerte dice, mucho más que la importación, nos preocupa por un lado la caída un poco del mercado, ¿no es cierto?, pero esencialmente el mayor impacto lo tenemos del contrabando. Del contrabando, no del puerto de Buenos Aires, que desde ya nos preocupaba, y cuando se inició la gestión y se abrieron aquellos contenedores se llegaron a encontrar ropa que hasta venía viniendo de Oriente, sin embargo traía ya la etiqueta de industria argentina. Nos preocupa la que entra por la frontera norte, que, insisto, esta es cuantificable, el impacto que tiene. Pero así como hablamos de los textiles, podemos hablar de calzado, podemos hablar de juguete, podemos hablar de la cuanta electrónica se nos ocurra, porque por el norte nuestro no solo no hay radares, sino que se ha disminuido
notoriamente la presencia de gendarmería. ¿Y por qué? Y se ha disminuido la presencia de gendarmería porque muchos gendarmes están en otras zonas que no son fronteras. Se han tenido que utilizar para el tema de narcotráfico, para el tema de la seguridad y la inseguridad que hay en muchos puntos del conurbano y las villas que piden a veces que vayan los gendarmes porque ya el vínculo con la policía no tiene la eficiencia que podía ser deseable. Es decir, primer tema, el control terrestre claramente no lo tenemos y se ha perdido. El control aéreo. Nos quedan 8 aviones en condiciones de volar. Entran arriba de 100 vuelos clandestinos diarios que pasan por sobre nuestra frontera sin conflicto a pistas clandestinas. Obviamente, el primer elemento que se trae allí es narcotráfico. El segundo elemento son productos con algún valor importante que ameritan ser traídos por aire. Entonces, ustedes imaginan la situación de catástrofe que es esto del control aéreo. Desde ya que vuelvo a reiterar, los radares no están, los que debieran estar no están. Y posiblemente el más fácil de cuantificar, también con zonas grises, es el que tiene que ver con la misión, ¿no es cierto?, que estaba llevando adelante nuestro submarino, el Ara San Juan. Estamos hablando concretamente de la pesca ilegal. Estos 44 héroes estaban allí para intentar erradicar un negocio de más de 1.000 millones anuales. 1.000 millones de dólares estamos hablando. Todos tenemos el dato de que al momento de su desaparición el submarino estaba cumpliendo tareas de monitoreo frente a las costas de la Patagonia. Las embarcaciones que depredan los recursos argentinos vienen de Corea del Sur, de Taiwán, de Japón, de China, de España. El daño equivale a arriba del 70% de los que exporta el país en concepto de pescados y mariscos. ¿Y por qué? Porque en 1976, amigos, exportamos 1.700 millones en pescados y mariscos. Y estos muchachos se llevan 1.000 millones de esta zona. Para que ustedes tengan idea de la importancia del sector dentro de la matriz exportadora argentina de carne, el país de las vacas, exportamos 1.000 millones. O sea, exportamos un 70% más de pescados y mariscos que de carne. Digo, para ir dimensionando la importancia de lo que estamos hablando. En los últimos años, una práctica que le genera un gran perjuicio económico y ambiental al país se ha ido potenciando. En el mar, pasando la barrera invisible, ¿no es cierto?, de las 200 millas náuticas que delimitan esa ZEE, o sea, la zona económicamente exclusiva de Argentina, que es jurisdicción total del Estado argentino, existe una flota de buques esperando para cruzar ese límite prohibido. Cada vez que no hay controles lo suficientes y aparece un cardumen de peces que lo amerita, los pescadores ilegales avanzan adelante, ¿no es cierto?, en aguas nacionales. Y esta noticia cobra relevancia si se tiene en cuenta que el submarino, del que hablamos, hacía días estaba perdido en las profundidades del mar con 44 personas, estaba cumpliendo una misión para evitar que estos buques depredaran las riquezas del mar argentino. Más o menos en total se estima que hay unas 450 embarcaciones que cada año realizan estas maniobras ilegales frente a la Patagonia, lo que les permite llevarse más de 500.000 de toneladas de pescados y mariscos. Del total extraído del mar argentino, prácticamente la mitad corresponde a ejemplares de lo que se llama Ilex argentinius, que es una variedad de calamar endémica que habita en la plataforma y que además de su valor comercial, resulta un factor clave para la supervivencia del ecosistema del Atlántico Sur,
¿Por qué? Porque es el alimento de merluzas, de cachalotes, de pingüinos, de delfines, de elefantes marinos, entre otras especies, muchas de las cuales son especies que están en extinción. Imagínense si a esas especies que están en extinción le falta la comida. El volumen de lo que mueve esta actividad, según lo que ha relevado la FAO, ¿no es cierto? Que depende de las Naciones Unidas, digo, son datos inobjetables, es de alrededor de 1.000 millones anuales. Como les decía antes, esto es el 70% de todo lo que el país exporta en concepto de pescados y mariscos. Este nivel coloca a la Argentina como una de las 4 naciones más afectadas por esta actividad ilegal. En todo el mundo, esta actividad mueve unos 23.000 millones de dólares. Insisto, para ir dimensionando de qué se está hablando. En este contexto en que la riqueza ictícola se achica en todas las latitudes, convierte al mar argentino en un imán para embarcaciones que reciben beneficios de sus propios gobiernos por hacer esta actividad ilegal. En su mayoría son naves pertenecientes, como decía al comienzo, a China, a Corea del Sur, a Taiwán y a España. Pero hay de varios países más. Esto es una armada predatoria, yo diría, que se aprovisiona de combustible y víveres. ¿Dónde? En el puerto de Montevideo. Cancillería, teléfono, donde también allí descargan parte de su captura en otros buques que obviamente están equipados con cámaras de frío. China y España, escuchen bien esto, son países que le pagan el combustible a estos barcos como una política de Estado, es decir, subsidian para que vengan a hacer esta actividad aquí. Además, España encima los exime de impuestos a estas compañías cuando se lanzan a buscar pescado fuera de los límites de ese país. O sea, concretamente, tenemos naciones que alientan a las empresas a pescar en la Argentina, y esto explica por qué hay más incidentes entre barcos de prefectura y estos navíos. Digámoslo con todas las letras, quien tiene que cuidar esto es prefectura. Habitualmente termina pidiéndole auxilio a la Armada. En este rol, el ARA San Juan era un eslabón clave, porque habían sido convocados para realizar tareas de vigilancia ante una problemática que está fuera de control. Y ahí es donde cumplía sus funciones de monitoreo, de notificación de buques clandestinos, cuando tuvo lugar esta desaparición. Pero este es un tema que ya lo venía haciendo de antes. Si bien esto no es lo más habitual, ya que la protección de la zona económicamente exclusiva de pesca corresponde a la prefectura, como yo lo decía recién, el tamaño de la cantidad de unidades extranjeras que se reúnen al borde del límite marítimo derivó en la decisión del gobierno, lógicamente, de hacer intervenir a las fuerzas militares. Claro, porque absolutamente la prefectura está totalmente desbordada por la cantidad. Para que ustedes tengan idea, hay una zona parecida entre Perú y Ecuador. ¿Por qué parecida? Decimos por la variedad de especies que se encuentran en uno y otro lado. Porque estamos hablando de ecosistemas muy particulares, donde se chocan dos corrientes marinas diferentes, una cálida que viene de Brasil, del norte, y otra fría que viene de Malvinas, que nos da un ecosistema donde la variedad de especies es muy particular, y la riqueza ictícola se ve absolutamente favorecido, porque al haber más variedad de elementos que son comidos por estas especies, que también son más variedad, genera una zona de mucha riqueza. El conflicto entre Ecuador, en la zona del mar que está entre Ecuador y Perú, utiliza aproximadamente unos 200 barcos. ¿Saben cuántos barcos tenemos nosotros aquí operando en esta flota pirata, llamémosle así? 450 como mínimo. Es decir, es un elemento económicamente de un impacto y de una envergadura muy importante.
Digo para tener datos, la actividad directa de los que se embarcan es de 10.000 personas, pero esto origina casi más del doble en tierra. Los que trabajan en tierra, los que trabajan en las industrias, los que trabajan en los todas las fábricas, ¿no es cierto?, que producen lo que finalmente es exportado. Y para nosotros esto es un lugar muy importante, porque los valores que se manejan están permitiendo generar transformaciones productivas muy importantes. Ustedes imagínense, en este momento prácticamente hay 3-4 polos de pesca importante. Mar del Plata, donde prácticamente el 50% de la actividad se realiza allí. Básicamente, ¿qué? Merluza, la común. Pero, además de Mar del Plata, tenemos la zona de Madryn Rawson, el complejo allí, tenemos la zona de Puerto Deseado, y tenemos ahora un desarrollo muy fuerte en Ushuaia, en Tierra del Fuego. ¿Y por qué el de Tierra del Fuego es importante? Primero, por el proceso de reconversión que vive la isla. Ustedes saben que ahí hay un tema industrial con la electrónica que está en pleno proceso de modificación. Segundo, por los valores. Mientras la tonelada de merluza común, la que se vende desde Mar del Plata, sale $1.200, la tonelada de merluza negra, que es la que tiene a cargo la zona de Tierra del Fuego, sale 32.000 por la escasez. Piensen ustedes la envergadura del negocio que estamos hablando. Entonces, parece más que importante, esto lo hemos hablado por estos micrófonos inclusive, y yo personalmente he tenido charlas, mañana seguramente lo van a poder escuchar con mucha atención allí por Canal Metro a las 7 de la mañana y luego a las 2:30, a quien fuera viceministro de Defensa de todos los gobiernos en los que el radicalismo intervino. Fue obviamente viceministro de Alfonsín, fue viceministro en tiempos de la Rúa y fue viceministro hasta hace muy poquitos meses en el gobierno de Macri. Por lo tanto, Ángel Tello estamos hablando. Con él hemos coincidido muchísimo en estos dos elementos con los que yo abría mi comentario. Primer asunto, la necesidad de definir el nuevo rol de las Fuerzas Armadas Argentinas de cara al siglo XXI. Y obviamente el resumen, después de esto que hemos escuchado, el resumen es reiterar lo que decíamos como expresión estratégica. Tenemos que volver a recuperar el control sobre nuestro espacio territorial. Insisto, el espacio territorial argentino no es solo el territorio geográfico, sino es el aire y por lo tanto las fronteras y también el mar, fundamentalmente el mar por la riqueza de la que estamos hablando y que nos hemos explayado más que en relación a los otros tres medios. Y por otro lado, esa definición establece fijar pautas y prioridades presupuestarias. Para que ustedes tengan idea, en tiempos de Raúl Alfonsín se mandaba el presupuesto a discutir al Congreso con arriba de 2.5 del PBI. Luego Menem lo mandó al comienzo de su gestión a 1,5 y cuando se fue estaba a 1. ¿Saben cuánto significa el presupuesto para el 2018? Menos del 0,8% del PBI, menos de 1 punto del PBI para defensa. ¿Qué origina esto? Y que arriba del 80-85% de ese presupuesto esté destinado a sueldos y a pensiones. Por lo tanto, el que resta no alcanza para el más mínimo mantenimiento y muchísimo menos para la modernización. Esta definición de lo que estamos hablando, de las prioridades, de la defensa, y de la recuperación y la defensa del territorio, nos plantea explícitamente un orden de prioridades, un orden presupuestario, presupuestos que deben ser aprobados, y luego de tener un presupuesto aprobado, un monto presupuestario en relación al PBI, hay que hacer un orden de prioridades. Si la prioridad es la frontera, tienen que aparecer radares. Si la prioridad es
tener en claro el tema de la defensa de nuestras aguas, ¿no es cierto?, y de su riqueza, y tiene que haber lanchas torpederas, tiene que haber radares al respecto, tiene que haber todo lo que implica la infraestructura que tiene que lograrse para poder cumplir eficientemente el nuevo rol en el que acordemos. Y esto, amigos, como siempre lo decimos, y donde están coincidiendo la mayoría de los que hoy analizan con alguna autoridad el tema, es que debe transformarse también este tema en honor no solo a los 44 patriotas, sino en respeto a todos nosotros y a nuestra valoración como país, debe transformarse, ¿no es cierto?, en un orden de prioridades y en política de Estado. Esto tiene que ser, como tantas otras cosas, una política de Estado. No podemos estar especulando con que tal partido dice una cosa, tal partido entonces aprovecha y dice otra, y tomamos actitudes demagógicas, y no va a faltar alguno que diga ahora volvamos al 2.5% del PBI en defensa. Tenemos que darnos cuenta que hay una tercera parte de nuestra población que está en la pobreza. Por lo tanto, la rediscusión del modelo está vinculado a los roles, y los roles a una gradualidad en la mejora de la participación presupuestaria. Yo quería llegar hasta acá. Si todo anda bien, en minutos vamos a tener ya la primera comunicación de la tarde de hoy. Pero me parecía, yo diría, el dolor y la responsabilidad con que estamos atravesando estas horas, donde hay hasta revalorizaciones históricas. Nadie discute, ya casi que hay dos personas que han sido revalorizadas en términos históricos, como decía recién. Uno, el ministro Jaunarena, y otro precisamente de quien hablábamos recién, Ángel Tello. Aparentemente en tiempos en los cuales se cuestionan algunas habilidades para ejercer ciertos cargos, y todos estamos escuchando cómo esto se analiza con mucho detalle, surgen desde el retorno a la democracia muy pocas figuras que en este tema merezcan respeto. Y el costado, si quieren, menor de esta tragedia que se está viviendo es esta revalorización histórica que estamos relatándoles. Si todo anda bien, debiéramos tener en línea al amigo Patricio Castro, que está en Buenos Aires. Primera noticia, Patricio Castro está en Buenos Aires, que tendría que estarnos escuchando, ya que en el día de hoy queríamos contar con su mirada. Patricio, ¿estás en línea? Estoy en línea, estoy en Buenos Aires, efectivamente, y estoy en línea. Alegría, Patricio. Patricio, sabemos que vos estás con algunas tareas y algunos proyectos allí interesantes, pero me interesaba, más que nada, una mirada. Yo acabo de hacer un editorial vinculado a, lógicamente, el disparador que ha sido el ARA San Juan, y la necesidad de plantearnos recuperar el control de nuestros espacios geográficos. Quiero decirte que estamos acompañados en la mesa, además de Juan Ignacio Ponce, que te llamó recién, de Héctor Zavala, y que te vamos a hacer algunas preguntas al respecto, y a mí me gustaba una mirada internacional en relación a esto por dos temas. Uno, se dice que el propio ARA San Juan no pudo ser, diríamos, puesto en la modernización necesaria, el service que debió haberse hecho, porque en aquel momento estábamos en situación de default y por lo tanto no podíamos utilizar, ¿no es cierto?, los mecanismos internacionales habituales en este tipo de situaciones. Y el segundo elemento es que mucha gente está muy sorprendida por la solidaridad internacional, que está marcando claramente un arco tan amplio como algunos dicen nunca se llegó a vivir. Y como en esto no hay jurisprudencias que valgan, porque claramente no hay casos todos los días o todos los meses o todos los años similares, digamos, amerita analizarlos. Te dejo, tipo tema libre, el análisis de esto. Vos sabés, curiosamente, pero sí conocés, porque hace muchos años que nos conocemos, desde mi frustrado, no frustrado, pero en fin, mi cambio de la ingeniería naval
por razones más prácticas que otra cosa, la ingeniería electromecánica. Así es. Pero siempre tuve una inclinación por los temas náuticos, la marina. Tuve además un tío almirante y siempre una cierta proximidad, una relación con la marina. Que incluso en la época en que estábamos viviendo ahí en Washington, la concretamos creando el grupo de amigos de la fragata Libertad en Washington. Ah, qué bueno. Que nos permitía recibir cada vez que hacía el viaje de instrucción la fragata, permitía recibir a los cadetes, darle cosas que la marina no tenía para atender ni para pagar, esas las cosas más básicas, ¿no? Sí, claro, sí, claro. Porque era siempre andar juntando moneditas para los remolques, los atraques en el puerto de Baltimore y aquello. Así que eso, bueno, más allá de esa vocación, eso me ha permitido también hacer muchos amigos en la marina y tener una visión un poco diferente. Ahora, esto que te voy a contar acerca de la renovación de media vida es mi interpretación totalmente personal mía, y tómenlo como de quien viene y como tal. No de un vocero autorizado ni mucho más. Pero yo me remonto antes de esto, a la época post Malvinas, pero esto debe haber sido el año 90, 89, 90, cuando la Marina pasaba también por una serie de aperturas económico-financieras muy notables, y en ese momento hacía falta la remotorización del portaaviones. Me acuerdo de ese tema. Bueno, ¿y que te acuerdas cómo terminó la historia de la remotorización del portaaviones? Para nada. Bueno, no se hizo. Hay esta plata, pero eso no alcanza. Bueno, si no alcanza, no hay portaaviones. Y tremendo. La Marina se quedó sin portaaviones, lo que quiere decir se quedó sin aviación naval, lo que quiere decir, por ejemplo, que ahora el país compra 5 aviones estándar de portaaviones, y entonces hay una disputa con la Fuerza Aérea si esos son de la aviación naval o de la aviación punta o lo que fuera. Va a terminar en la Fuerza Aérea. Ahora, ¿por qué cito esta historia del portaaviones? Porque yo me imagino, fast forward no me acuerdo cuándo fue, creo que fue en el 2004 o 2007, no me acuerdo bien, cuando hubo que tomar la decisión de la revisión de media vida del submarino que hoy está perdido. Así es. Me parece que fue del 2007. Sí. Y que tomó 7 años también. Sí. Mucho más de lo que habitualmente toma. No, lo que se hubiera calculado, qué sé yo. Pero yo me imagino en ese momento a la cúpula entonces de la Armada, y este es un escenario que estoy jugando yo solo, frente al mismo diálogo que recordarían de la época del portaaviones. Hay esta plata, y esto o no hay más submarino. Y eso me lleva a imaginar que de pronto ahí se han tomado decisiones que en una condición que no fuera una condición así de asfixia económica, porque ni siquiera esa apertura, no se hubieran tomado, como la que se tomaron, que fue, no cambiamos las baterías. Las recalafateamos. Las replacamos y qué sé yo. Esto es como yo veo las decisiones que han habido ahí. Después uno lee algunos medios, qué sé yo estuve de viaje bastante, pero he venido siguiendo muy de cerca, y entonces empezaron a aparecer también aquí historias que hubo sobreprecios, que hubo contrataciones direccionadas. Esto de las contrataciones direccionadas, digamos, ¿cuántos proveedores en el mundo hay de baterías para submarinos? Claro, no hay 800. No hay 800, hay 2. Barta y no me acuerdo cuál otro. Entonces, esto es también parte del producto de esta nueva prensa y este nuevo periodismo. Sí, señor. Del que hablábamos la otra vez, creo que en un programa tuyo también, donde cualquiera inventa cualquier cosa sobre cualquier tema y todo vale. Perdón, hubo una página muy importante y yo asistí a programas televisivos donde me preguntaban si yo descartaba un ataque, porque hubo una página que directamente explicitó que lo había boleteado la Royal Navy.
Bueno, eso también circuló en las redes. Ya lo habrás visto. Esas son así, las verdades alternativas del trumpismo, parece que correcto. están llegando a estas costas también. Correcto. Ahora, todo esto, con toda la tragedia que significa y todo, yo creo que si de algo está sirviendo es para poner, como vos decís, de nuevo delante, y no podemos esquivar esa mirada acerca de lo que significa tener la plataforma continental argentina con toda la riqueza ictícola, que es una de las más grandes y que está abierta hace décadas a la depredación más absoluta. Total de acuerdo. Es lo que estuve describiendo en el editorial. Porque no tenemos, viste, yo te podría remontar también todas las historias, y esto sí, lo he comentado muchas veces con mis amigos, ya están todos retirados y todos estos amigos son almirantes. Sí, claro. Cuando la corbeta Spiro, que tenía que estar en el ejercicio con Sudáfrica, se le rompió esto y lo otro, y era todo así, toda esta penuria miserable. La degradación casi en continuo, ¿no? Claro, de tratar de hacer como, bueno, también como esa canción de Todo atado con alambre. La de Copani. Copani, lo atamos con alambre. Y francamente es incompatible una defensa ordenada del espacio territorial sin dedicar los medios y los recursos que necesita esa defensa del espacio territorial. ¿Por qué estamos hablando de la Armada? Pero ¿querés que hablemos de la radarización? No, ya lo toqué yo en el editorial. Mirá, pero además yo te digo, hay un tema que hasta desde lo ingenieril y desde el simple balance ingresos-egresos, uno podría hasta plantear como prioridad. Nosotros exportamos el año pasado, 2016, yo lo dije en la editorial, 1.000 millones por carne, el país de las vacas, y exportamos 1.700 entre mariscos y pescado. Sí. Y si no se hubiera depredado, hubiéramos exportado 2.500. Por supuesto. Si no hubiera habido importación trucha. Claro. Sin tributar, sin control y sin depredar. Ahí está. Y además tenemos en peligro muchas de nuestras especies porque del lado de afuera se están comiendo quienes son el alimento natural de esta biozona, ¿no? Bueno, sí, está también eso de la depredación del krill. Claro. Entre otras. Sí. Bueno, por eso te digo, si uno hiciera ese análisis de lo que se está perdiendo por ahí, con a lo mejor la tercera parte de eso, podría modernizar algo los elementos que tienen que custodiarla. Un análisis costo-beneficio puro y duro. A eso digo. Que cualquier visión gerencial de una lógica de gobierno está dispuesta a suscribir seguramente. Ya que digamos que eso es algo, no estamos acá haciendo un discurso ideológico, sino un discurso pragmático, más allá de lo que la ideología de cada uno le guste. Sí, claro, le guste contar. Vuelvo al otro punto, la solidaridad internacional con esto. Esto tiene dos vertientes, o tres vertientes. La primera vertiente es cierto, es que el mundo de los submarinistas es exótico, es chiquito y los pocos que hay que se conocen y son casi viven en red, digamos. Viven en red. Sí. Más ahora que hay una especie de detente, porque es la época de la Guerra Fría de la Unión Soviética todavía vigente, entonces había mucho recelo, por eso la casa del octubre rojo. Claro. Pero eso cambió y entonces ahora ya hay una competencia entre pares, pero es una competencia sana como la del rugby. Correcto. Comunidad además en la que, para sorpresa de muchos que estén escuchando, los marinos profesionales argentinos son muy respetados, en altísima estima. Así es. Por marinas profesionales de primer nivel como la británica. Así es. O la norteamericana. Sí, sí. O los franceses que siempre han sido históricamente proclives a elogiarnos porque después nos vendían material, digamos. Porque muchas corbetas son francesas, porque los exocetes eran franceses. Sí, entonces uno el aplauso así entusiasta para así de paso te vendo algo lo entiende más
pero los otros... Sí. Esto, entonces... Es fuerte. Es fuerte. Y eso igual implica te cuento, toda la red que se ha montado alrededor de esto. Correcto. Yo que coincido con tu mirada, siguiendo con el mismo análisis que hacíamos antes del tema posverdad, hay quien en cambio, estos que tienen, que son afectos a las lecturas conspirativas de la historia, dicen que subiéndose a lo que vos decís, que ahora las hipótesis de conflicto tipo Guerra Fría no están, lo que hay ahora es una competencia y sana, tal cual vos lo decís, pero que vienen aquí en realidad ¿con qué objetivo? Como no hay muchos lugares donde se pueda, entre comillas, practicar con la realidad búsquedas y rescates de esta naturaleza, vienen acá a hacer una experiencia y a formarse porque apareció un caso. Y entonces vienen la primera línea mundial a ver de qué manera esto se puede resolver y qué aprendizaje les deja en términos tecnológicos. ¿Te suena? No lo había escuchado, me parece una versión una visión infinitamente mezquina. Sí, claro. No estoy de acuerdo con esa visión, claro. Lo que no quiere decir, obviamente, que todos ahora estén más allá del contenido humanitario, que significa que hay un grupo de camaradas de profesión en desgracia y que vamos a hacer todo lo que se pueda para salvarlo, sí. Que haya también, bueno... miserabilidades, lógico. Sí, bueno, es lógicamente, esto es en serio, esto no es... Pero además me imagino... gabinete, pero además me imagino... Tenemos la ola de 7 metros claro, del Atlántico claro, Sur claro. No, y además me imagino, a los rusos les encantaría salir a decir, lo encontramos nosotros, a los norteamericanos, a nosotros los encontramos nosotros, a los ingleses, a todos les gustaría poder salir y decir, acá los que logramos avistarlo somos nosotros, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, en realidad estas cosas se dan... alguna vez, hace unos años, yo no me acuerdo cuántos años hace de esto, 3, 4, yo porque como es una vorágine de viaje y paso de los años, se me mezclan, pero ¿te acuerdas que hemos hablado sentados ahí en el estudio del caso del avión de Air France que se cayó en el Atlántico cómo se montó un operativo internacional de búsqueda, encabezado por supuesto por Francia, que era interesada directa porque había un avión de bandera francesa, pero con una participación muy fuerte de la Marina brasileña. Sí. Y en aquel momento yo había tirado una reflexión diciendo, bueno, yo no sé en qué rol hubiera quedado la pobre Marina Argentina con la falta de medios que tiene si algo parecido hubiera pasado en nuestra plataforma continental y no en la de Brasil. Francamente. Bueno, de alguna manera uno está viendo hoy que todo lo que flota y puede navegar está desplegado allí y lo están haciendo decorosamente. Sí. Ahora, ¿no te sorprende que todavía no se haya encontrado? No me sorprende. No te sorprende. No me sorprende. Yo reconozco... todo porque el curso que estaba así... A mí lo que me sorprende, y esto yo no sé, pero lo que me sorprende es que cuando el comandante se comunicó y dijo eso, no se le ha dado la orden inmediata, altere rumbo, gire 90 grados y diríjase a tierra. De inmediato cerca de la costa, no a tierra. Claro, el lugar más cercano. No haber continuado, porque el rumbo ese que estaban llevando era un rumbo interesante para práctica, pero un rumbo muy riesgoso porque estaba al borde del talud continental. Entonces, si el incidente que ocurrió fue que hubo una explosión una segunda explosión e incendio de las baterías que generó una atmósfera de hidrógeno y cloro adentro del submarino, donde la tripulación perdió la conciencia. Obvio. Entonces, esto fue en ese lugar y cayó el submarino hacia abajo. Si está en la plataforma va hasta 200, 300 metros. El mapeo con sonar es relativamente fácil. Después cuando empieza a caer, vos decís, bueno, 600, 700 metros, que creo que es el límite que soporta el casco de presión del submarino antes de implotar. Pero puede ser que esté a 600 o 700, lo que lo hace muy difícil, o puede ser que esté a 2000. Claro.
lo cual va a ser todavía mucho más difícil la búsqueda, porque el mapeo es una cosa artesanal. Sí, claro, claro, es como una suerte de escáner que va pasando, ¿no? Lo que pasa es que uno tiene la tendencia a ver estas miniseries del History Channel, donde hacen estas cosas que van a buscar los cascos hundidos de la batalla de Jutlandia o los cascos hundidos del Pacífico. Sí, claro. Y los tipos para la miniserie te compactan las 7 semanas que estuvieron buscando. Con 7 minutos. No, 2 minutos en la miniserie, porque claro, todo el truco es como baja el submarino, claro, pero eso es inevitable, y van a estar, y sí, de pronto son semanas, ¿sí? Porque siendo las dimensiones lo que son, y aunque se circunscriba el área de búsqueda, es la proverbial aguja en un pajar. Absolutamente, absolutamente. ¿Cómo estás viendo esta reacción internacional? ¿La separás, aislás de la solidaridad entre submarinistas, o también le das una valoración de diplomacia más, yo diría, integrada de Argentina al mundo? Yo no sé si, la verdad que no tengo muchos elementos para hablar de una diplomacia, más de la diplomacia como tal. La diplomacia profesional argentina no veo que haya cambiado mucho, francamente, correcto. Con nuestra vocación de integración al mundo. Sí, claro. Sí, la diplomacia informal del presidente y del gobierno y todo, de hablar de su vocación de integrarse al mundo. Sí. Perdón si se ofende algún diplomático nuestro que escuche esto, pero yo francamente no veo mayores cambios en la gimnasia de la diplomacia argentina antes, durante Malcorra o ahora. ¿Verdad? Digamos, durante Malcorra la cúpula se hablaba de una manera, pero en los hechos y en la práctica, y eso lo hemos visto con tantos editoriales tuyos acerca de el rol para el comercio exterior, era poco lo que había cambiado en Cancillería y poco lo que se hacía, ¿no? Eran más bien esfuerzos no estructurados y espontáneos. Sin ninguna duda que hay un reconocimiento y una valoración diferente de la vocación de integrarse al mundo de la Argentina hoy que hace 2 años y poco. Por supuesto, que lo ejemplifican. Y además el que hayamos asumido la presidencia del G20 y que se venga a la reunión de la OECD, estás en el radar, país, imagen país, estás en un radar totalmente diferente. Totalmente diferente. Te hago una pregunta. Se está empezando, y ahora hay una preocupación grande, vinculado a el entorno que puede tener tanto la reunión del G20 como de la OMC. Y aquí, obviamente, no es por el tema del submarino, sino por el tema mapuche y por el tema antiglobalización. Se piensa que puede haber desde una anticumbre o cumbre diríamos, global, por un lado, hasta lógicamente marchas y situaciones de mayor dificultad, tanto en Bariloche como acá. ¿Vos estás notando que este tema puede alterar? Yo estoy notando, no sé cómo notarlo. Es algo que he escuchado comentar con preocupación en Washington, donde estuve hace 2 semanas. Digamos, no preocupación malsana, digamos, bueno, vamos a ver cómo se hace, cómo se arma, pero no hay ninguna duda. Aparte, acordate cuando estos movimientos antiglobalizadores probaron las aguas por primera vez, cuando lo hicieron en Seattle hace una década ya, ¿no? Claro, y después en Davos y en muchos después en Davos, después y en Italia, lo que hicieron en Italia. Infernal, que una invasión, te acordás, vestido de negro. Sí, bueno, y estamos hablando, viste, los controles antimotines de la policía norteamericana son muy efectivos. Los italianos tampoco se quedan cortos. No, claro. Pero sí, es una preocupación, y también eso viene una preocupación
doméstica o criolla nuestra, sí, claro. ¿Cómo van a responder las fuerzas de seguridad? Sí, claro, sí, claro. Esperamos que se responda de una manera más integral y más profesional que a los casos tristes que hemos estado viendo ahí en el sur. Absolutamente. ¿Qué expectativa tenés en relación a los resultados de las dos reuniones? Bueno, la del G20, creo que los resultados para la Argentina, si esto sale bien, van a ser mucho más importantes que los que hay para el mundo. Digamos, el G20 está en una etapa, yo te diría, casi de piloto automático. Ya se aprobó, ya salió y está efectivo el acuerdo de Bali de facilitación. Las grandes cosas de la agenda global están más o menos bajo control. Y el G20 está toda la incertidumbre que genera el actual presidente de los Estados Unidos y qué idea y qué rol y qué mensaje va a tener él. Correcto. Para el rol de gran equilibrador que siempre han tenido los Estados Unidos. Claro. Entonces, pero esto de nuevo, mi visión personal es que las expectativas de esta reunión del G20 en particular no son tan altas para ninguno de los países. Sin duda. Bueno, ojalá que no patee el tablero Trump, que no haya ninguna falla, que no comete un horror de protocolo tal como ese cuando empujó al representante de, no me acuerdo si era de Luxemburgo, no sé qué, para llegar primero a la foto, qué sé yo. En todo caso, para decirlo de una manera elegante, en otras reuniones de G20 donde le tocaba que diera la nota el representante de Argentina, él o la representante de Argentina. Así es. Esto no va a ser el caso ahora. Esto claro. Me parece que también va a ser sano. Bien. Yo sí espero mucho más resultados positivos y concretos de la reunión de la OMC. A ver, resumí. Bueno, acuerdo de Bali, está vigente desde febrero. Corre el reloj para todos los países que lo firmaron, claro, los que lo ratificaron, y hay que empezar a hacer las cosas que dice la agenda, y ya está la OMC y la OMA haciendo la ronda por los países, diciendo, bueno, ¿y ustedes qué han hecho su declaración? ¿Qué tienen de las cláusulas? ¿Cuál es su grupo A? ¿Cuál es su grupo B? ¿Cuál es su grupo C? Claro. ¿Qué van a hacer con el grupo B? ¿Qué asistencia técnica van a pedir para el grupo C? Claro. Esto yo que lo he estado haciendo con la OMA en Centroamérica hace un mes. Ajá. Acompañando, porque hicimos una especie de actividad conjunta con la OMA y el Fondo Monetario, en vez de ir cada uno a preguntar cómo vamos con la implementación, vamos una vez y molestamos una vez. Muy bueno. A las autoridades, a los países y todo. Entonces se hizo conjunto en Centroamérica, salió muy bien, está muy lindo, está bien. Y después yo me pongo a pensar aquí, por casa, cómo andamos. No, acá estamos lentísimos. Acordate que fuimos de los últimos en firmar. Fuimos los últimos en firmar. Está bien, tenemos mucho avanzado porque en la categoría A, como tenemos una capacidad institucional en la aduana relativamente alta, entonces ahí se puede dar el lujo de decir que no necesita asistencia técnica para casi nada, pero después hay que hacer las cosas concretas. Y si queremos en las cosas concretas hacer algo más que dar una declaración de que somos todos amigos y nos sentamos a la mesa, como pretendió hacer Venezuela con el Mercosur, hasta que alguien lo despertó y dijo, no muchachos, esto no es venir al club y nada más. Y una vez cada 3 meses se junta el club, entonces tomamos unos vinitos y ya seguimos. Está. No, acá hay que hacer cambios legales, hay que hacer esto, lo otro. Ustedes no hicieron nada en todos los años en los que han estado, entonces están fuera. Sí. Por ejemplo, te hago la pregunta, ¿se constituyó el grupo de facilitación, el grupo interministerial de facilitación de comercio? Que reclama el acuerdo de Bali en su cláusula transitoria en la Argentina. Lo único que se hizo como facilitación es el tema de la UCE.
Bueno, y que es un paso, es interesante. El ABUCE pero el ABUCE Argentina es un anuncio. Un anuncio, no. Claro. No, yo digo, porque si uno, los que lean el acuerdo, vas a ver que ahí dice una obligación para la vigencia, hay tanto plazo para los países firmantes, hay que constituir el grupo interno de facilitación, que tiene que tener potestades, tiene que tener recursos, tiene que tener esto, tiene que tener lo otro, y la aduana tiene que tener un rol preponderante en él. Absolutamente. Porque no nos olvidemos, además, que el acuerdo de Bali, el AFC, el acuerdo de facilitación del comercio, como se llama ahora, es un acuerdo aduanero, aunque sea la OMC. Sí, claro. Es un acuerdo aduanero. Los 12 artículos son del primero al último, ¿de qué? Aduana pura. Temas aduaneros. Así es. Entonces, aquí en Argentina, puede estar muy interesante que la ABUCE la tengan entre el Ministerio de Modernización y el Ministerio de Producción. Pero si no pones a la aduana al mismo nivel, el ABUCE no va a funcionar nunca, ya que vos sacaste el tema del ABUCE. Sí. Ya te digo, las BUCE en el mundo que se hicieron al costado, al lado de la aduana, pero sin la participación directa y esencial no de las aduanas, no andan. Estamos de acuerdo. Te digo la ABUCE de Chile, te digo la ABUCE de Colombia, te digo la ABUCE de El Salvador. Sí. ¿Viste? En El Salvador, ¿quién es el responsable de la ABUCE? El Banco Central. Bueno. Está muy lindo, pero cualquier cosa. Claro. Seguramente después que pasen estas reuniones me va a gustar que ahora sí nos visites y podamos hacer un balance de lo ocurrido, particularmente de los logros, ¿no es cierto?, de las concreciones que haya. Mientras tanto, queremos mandarte un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por la paciencia, a la audiencia, después llaman y dicen que... No, hay siempre muy buenos ecos. Siempre dicen, no llamen más a ese... Al contrario, dicen, hacía mucho que no lo escuchábamos. Te mando un abrazo. Buenas tardes a la audiencia, un abrazo para todos y nos mantenemos en contacto. Sí, ya no hago más misiones hasta el año próximo, así que voy a estar muy bueno, en la Argentina. A disposición, excelente. No sé si en Buenos Aires voy a estar. Seguro, pero en Argentina. Pasar un largo tiempo en Coronda. Pero... Claro, bueno, muy bien. Bueno, te mando un abrazo, hasta luego. Un fuerte abrazo, gracias y buenas tardes. Ustedes lo escuchaban, amigos, el ingeniero Patricio Castro, analizando tanto el contexto internacional como esta desconocida para mí, experiencia de cercanía con la Marina, ¿no? Claro. Interesante. Seguramente en la próxima hora vamos a tener otro tema vinculado muy fuerte, que está habiendo una importantísima reunión en estos momentos. Empezó a las 9 de la mañana, se está transmitiendo por streaming, pero hay muchísima gente instalada allí en Córdoba, desde funcionarios de primer nivel de la aduana hasta empresarios importantes del interior de Argentina, en esta jornada que organiza la Cámara de Importadores de la República Argentina y la gente de la aduana. Por lo tanto, vamos a tener, si todo anda bien, en minutos al presidente de la comisión organizadora y presidente de la Cámara de Importadores. Estamos ya en nuestro intervalo. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero. AM 1010 Onda Latina presenta la información destacada de la hora. Beijing prometió $3.000 millones a Europa del Este. El primer ministro chino Li Keqiang prometió en la cumbre anual de la iniciativa 16+1 en Budapest un programa de inversiones de $3.000 millones para los países de Europa del Este como parte de la estrategia china, una franja, una ruta para estrechar las relaciones comerciales entre Asia, África y Europa. De esta sexta cumbre anual de la llamada iniciativa 16+1 participan China más Hungría, Albania, Bulgaria, Bosnia, Herzegovina, República Checa, Croacia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Montenegro, Polonia, Rumanía, Serbia, Eslovaquia y Eslovenia.
El líder de los socialistas catalanes aspira a gobernar en minoría. El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, se ve como el candidato constitucionalista con más posibilidades de ser presidente debido a que es el que menos rechazo genera y por lo tanto en una hipotética segunda vuelta, tras no obtener mayoría absoluta con la abstención de la izquierda catalana, podría conseguir al menos más votos a favor que en contra. Los últimos sondeos pronostican un empate técnico entre el bloque independentista y el constitucionalista, los que se oponen a la secesión. Las crisis políticas de las dos Irlandas complican la negociación del Brexit. Londres se encuentra condicionada a un acuerdo previo sobre el estatus futuro de la frontera norirlandesa antes de dar comienzo a la segunda etapa de las negociaciones sobre su salida del bloque europeo. Tanto el Reino Unido como la Unión Europea confiaban en que la influencia de Irlanda en la política norirlandesa en general ayudara a destrabar el conflicto por la frontera, pero el gobierno irlandés ha quedado en la cuerda floja por un caso de corrupción que salpica a una de sus ministras, agregando un nuevo problema a las diferencias entre Bruselas y Londres. Con el aporte periodístico de la agencia Cadena de Noticias Aero, AM 1010, Onda Latina, presentó la información destacada de la hora. Espacio publicitario. En noviembre, mira todos los programas gratis que podés disfrutar en la ciudad. La Noche de los Museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Caribe y Centroamérica, Líbano, Corea, España y Afro. Además, vení a conocer el nuevo planetario y seguir disfrutando de la gastronomía, parques y plazas y muchos eventos más. Siempre hay algo para hacer en la ciudad. Entrá en buenosaires.gov.ar/disfrutemos VA. ¡Vamos, Buenos Aires! Esta radio también está en derradios.com. www.derradios.com, el sitio latino de radios. Si te digo que sos un inversor de la vida, ¿me crees? Acordate de ese momento en el que creíste que estabas comprando un pasaje de avión, o cuando estabas pagando la pintura para terminar tu casa que tanto te costó ampliar, o cuando te anotaste en el curso de buceo, a pesar de lo que costaba todo el equipete. Hacé memoria y te vas a dar cuenta de que en realidad estabas invirtiendo en tu vida, en las cosas que a vos te importan, en esas cosas que te convierten en un inversor de la vida. Banco Ciudad, te quiere ver crecer, disfrutar, compartir, soñar. Comunicate al 5256-9640 y dejaros tu mensaje de voz en nuestro contestador automático 5256-9640. Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos estés donde estés. Los teléfonos de AM 1010 Onda Latina son 4372-2841, 4372-3061. Fin del espacio publicitario. Amigos, volvemos nuevamente con Comercio Exterior Siglo XXI, nuestra segunda hora al aire, hoy 28 de noviembre del 2017. Y tal como lo tenemos adelantado a través de las redes sociales, si todo anduviera bien, tendría que estarnos escuchando el presidente de la Cámara de Importadores, Rubén García, directamente desde Córdoba. ¿Es así, Rubén? Buenas tardes. Qué alegría poder escucharte. Sabemos que están teniendo un éxito, yo diría, inconmensurable allí con esta temática de la gestión coordinada de frontera. ¿Por qué no le contás a los oyentes un poco qué ha ocurrido hasta ahora? Mira, en realidad el éxito es que estamos viendo un país con mucha voluntad de aprender, una facultad, una universidad involucrada con todos sus CAU para difundir este tipo de eventos, que era lo que nos propusimos, que llegara a la mayor parte del país, o a todas, si podíamos, para comentar esto.
Esto realmente ha sido un éxito importante, más de 60 funcionarios de aduana y de la FIP involucrados con respecto a este tema, una decisión política donde el administrador nacional ha hecho su entrada y ha dado su opinión sobre lo que es el comercio exterior y lo que es facilitación de comercio, y evidentemente estamos viendo un compromiso muy grande para que de alguna vez por todas el país aparezca, se levante, se ponga de pie y se calce los pantalones largos. Rubén, contale un poco a la gente quiénes han estado hasta ahora disertando en la apertura y cómo evoluciona este tema y el hecho importante de que se hayan podido aplicar las tecnologías más avanzadas para que aún los que no pudieron ir a Córdoba y asistir presencialmente lo hayan podido seguir a través de streaming. Contanos un poco esto. La estrella de este programa o de este taller o de este seminario, como lo quieras llamar, ha sido Luis Raúl Montaño, que es el experto mexicano, que la OEA ha designado para esto, para contarnos su expertise o cómo el mundo ha avanzado en este primer desafío que ha tomado la CIRA. El segundo desafío, que es OEA, Operador Económico Autorizado, es el que vamos a seguir y en el cual ahora ya se nos fue la idea de que ya ha pasado y ya estamos trabajando para el segundo, o sea que para el país va a ser muy significativo. Obviamente que todo el trabajo está coordinado o monitoreado o con la participación de la oficina de Montevideo, que tiene la misión de trasladar a toda América del Sur, al Caribe y América del Norte las normativas de la OMA, ¿no? Sí, claro. La piscina de la OMA es para nosotros fundamental y de hecho lo que iniciamos a principios de este año, a continuación de lo que hicimos el año pasado, estamos viendo que pasito a pasito estamos sembrando la semilla que queremos para ver en un futuro cercano que la misma crezca y tengamos un verdadero comercio exterior. Correcto, y además, vos fijate lo interesante que es que esto se produzca cuando en la Argentina estamos por tener las dos reuniones internacionales más importantes, y particularmente la del G20 y de la OMC, muchas de ellas tienen mucho que ver con esto de Bali, con la participación, ¿no es cierto?, y la facilitación del comercio y la participación de las aduanas, así que evidentemente hay toda una corriente destinada a actualizar, ¿no es cierto?, nuestros procedimientos de cara precisamente al facilitamiento del comercio, ¿no? Mira, acá se nota muy fuertemente un gran entusiasmo y evidentemente la aduana le ha puesto todo su énfasis en esto, dado que ha traído a primera línea. Su primera línea, claro, en el cual pareciera ser que hay un compromiso formal de que de una vez por todas salgamos de esta maraña que tenemos en normativas, sí, claro, en trabas, en equivocaciones, en burocracias, sí, claro, y que cada minuto cueste a nosotros dinero y que evidentemente después no podamos hacer un comercio exterior limpio, dado de que nuestras empresas son competitivas en el mundo. Lo que no tenemos competitivos son los costos internos, la burocracia. Sí, vos lo decías en un reportaje semana pasada en relación a precisamente los costos, ¿no es cierto?, cómo estaban quitándonos competitividad, y hoy apareces también en algún medio del interior explicando, tratando, diríamos, de generar una sensación de tranquilidad frente a todas las voces agoreras que hablan de la invasión, ¿no es cierto?, de productos importados. Yo te diría que realmente ayer me sorprendió gratamente no ayer sino el domingo, un artículo de Proteger donde habla de que sí, señor, el enemigo no es la importación, sí, señor, cosa que realmente nos da la pauta de que nosotros teníamos una visión real del comercio, con lo cual disentíamos técnicamente en la opinión de algunos sectores industriales que veían a la importación como el gran cuco,
Sí. Y realmente esto hoy nos hace ver de que la forma que encaramos este tipo de comentarios, sin estridencia, sin peleas, sin salir a discutir ese tipo de ideas, y solamente tratando de defender las nuestras, nos dio la razón. Sin duda, sin duda. No, y además esto de que vos traes muy bien como ejemplo de proteger viene variando, diríamos, de una manera muy notoria esta situación tal cual vos le explicás, porque primero empezó con el tema de la importación, después pasó a que el principal enemigo era el contrabando, particularmente el contrabando que entraba por frontera norte, y ahora le ha agregado, antes aún que la importación, el hecho concreto de que han tenido pérdida de mercados, ¿no es cierto?, de enfriamiento de mercado. Entonces, primera preocupación la demanda, segunda preocupación el contrabando, y recién, en todo caso, tercera aparece el tema de la afectación de productos importados, ¿no es cierto? Igual no sigue siendo así, pero no importa. Claro, pero es un avance. Es un avance. En algún momento va a salir de la discusión, y realmente tenemos que pensar que si nosotros queremos vender, también tenemos que ser responsables para comprar. Y además los textileros son grandes importadores de materia prima, y de insumos. Vos lo dijiste, esto es así. Rubén, queremos felicitarte, que si querés agregar algo más en relación a lo que está ocurriendo allá, adelante. Lo que te quiero decir, Miguel, que esto no es el trabajo de una persona, no, claro. Es el trabajo de una institución que este año que ha cumplido 110 años, una institución que marcó un hito y que está yendo adelante con 1.200 socios, creciendo diariamente, haciendo lo que debe hacer, dar servicio o dar asesoramiento a sus socios para tener un país mejor. Y que en esta semana tiene un festejo importante, ¿no? Si Dios quiere, el día 30 haremos una fiesta y hemos cumplido con este evento que la fecha que impuso la OMA, y lo estamos cumpliendo, así que el compromiso es con la sociedad. Muy importante. No con un sector, sino con la sociedad. Muy importante. Rubén, queremos agradecerte este contacto, que haya salido ahí del encuentro para atendernos, y aprovechar para felicitarte y que le transmita la felicitación a todo el equipo que ha estado trabajando en esto. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Buenas tardes. Amigos, ustedes escuchaban directamente desde la ciudad de Córdoba, donde se está realizando este tan importante evento organizado por la Cámara de Importadores de la República Argentina. Escuchábamos a su presidente, Rubén García. Hacemos un muy pequeño intervalo y ya nuestra columna A sus marcas. Un sueño con el Liverpool Bar y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones, mi vieja nunca los escuchó y no me puse a llorar. En cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda. Y tal como lo teníamos anunciado, vamos a iniciar la columna del día de A sus marcas, que va a tener obviamente la característica de la amplitud de temas, tal cual seguramente Héctor nos va a poder explicar. Estás en lo cierto, muy buenas tardes, y voy a necesitar dialogar con vos porque son temas que a vos te interesan muchos y están agitados en este momento. Es evidente que la convergencia de las telecomunicaciones y los medios es inexorable. A esto se están refiriendo los principales figuras del tema, los principales responsables de los medios, pero además también algo parecido está pasando en el área de la publicidad. Por ejemplo, este lunes 4 de diciembre es el Día de la Publicidad. ¿Y cómo lo va a celebrar la Asociación de Agencias de Publicidad? Antes era Asociación Argentina de Agencias de Publicidad, ahora es Asociación
Argentina de Publicidad. Se perdió el carácter de agencia por las características propias de lo que está pasando en la industria. Y va a haber una convergencia. Se abre la AAP. Y en esta oportunidad van a tener tribuna allí Carlos Palotti, secretario de Servicios Tecnológicos y Productivos del Ministerio de la Producción y de la Nación, una persona que sabe mucho de tecnología, y es un tipo campechano, te digo, yo lo conozco, es un tipo fantástico, es un tipo excelente. También va a estar Jorge Tiraca, que es el ministro de Trabajo. Sí, claro. Gustavo Vélez, director del... Reaparece Gustavo Vélez, y el abogado laboralista Julián de Diego. Está muy preocupada la asociación por el rol, por el futuro, por las cosas, es decir, ¿qué está pasando? Así como se dice que los diarios de papel están en crisis, y otros medios que no son digitales también entran en crisis, nos vamos a referir ahora. Hay una cosa que se está mencionando, que es las agencias de publicidad se están muriendo, así tal como la conocemos, a tal punto que la asociación de agencias le encargó un trabajo a Guillermo Oliveto, que es el titular de la consultora, claro, W. Gran especialista. ¿Y qué es lo que busca? Una investigación para poder armar un nuevo mapa de agencias. El relevamiento le da que casi 400 agencias de las que fueron analizadas, el 72% son nacionales, con un promedio de 28 empleados, y en su estructura de costo el 50% corresponde al pago de sueldos. Y esto se da como una constante. El pago de sueldo es, por lo menos, en las agencias de publicidad, la mitad del costo. Con un doble problema. En un tiempo las agencias percibían sus ingresos por un porcentaje, el famoso 17,65 de lo que se anunciara. Eso desapareció. Desapareció completamente. Ahora se paga un fee, se pacta con las empresas anunciantes, se le asigna un equipo, se hace un estudio, un costo y demás, y se trabaja de esa manera. Con lo cual tiene muchos detractores la cosa, porque es una manera un poco incierta de trabajar. Es casi, trabajan, para mi gusto, como una agencia cautiva de la empresa, ¿no? Pero así son las reglas, así son las cosas. La inversión publicitaria cae para las agencias porque la inflación se los come. Los anunciantes tratan de retasear pagos. Así que la cosa se complica muchísimo, ¿no? Por otra parte están el Círculo de Creativos, que el 28 de noviembre, o sea, hoy tendría que tener su fiesta esta noche. Y va con un jurado muy relevante a mostrar las mejores piezas publicitarias. Por allí está Julieta Rey de Circus, Marcelo Tiagonce de Diseño y Craft Gráfica, Marcelo Burgos de la productora Revolución, Santiago Lucero, que es un buen creativo, interactivo, Darío Rial de la agencia Mercado, ¿no? Martín Mercado, Joaquín Cubría de David, en fin, Maxi Itzkov de Santos, y están mostrando que hay realmente capital creativo. Sin duda. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Tenemos creatividad, son unos países con enorme potencial de creatividad, pero el negocio no funciona. Entonces están como en una encerrona ahí. Es un tipo de transición, ¿no? Claro, es decir, ¿para dónde vamos y cómo derivamos de todo esto? Y al mismo tiempo, ¿cómo se jerarquiza la profesión? Porque ¿qué es lo que es una agencia de publicidad? En definitiva es una transmisora de ideas, una comunicadora de ideas, que cada vez más está metiéndose en otras áreas que tienen que ver con el planeamiento estratégico de las empresas. Y que también tiene que ver con la producción, que tiene que ver con la innovación. Hay empresas que recurren a las agencias para ver qué puede innovar para producir. Entonces ahí se mezclan los roles y cómo se paga eso. Claro, ¿cómo lo cobrás? ¿Cuánto vale una idea? Eso se viene discutiendo hace mucho. Las ideas no se pueden patentar, entonces valen lo que se pagan. Valen lo que se paga, sí. Está perfecto. Los diamantes son eternos. ¿Cuánto vale esa idea, esa frase de creativa? Porque yo lo valgo. ¿Te acordás cuando decían, bueno, ¿por qué van a pagar más por este producto de estética? Una reunión creativa donde una pasante del fondo de la sala levantó la mano y dijo, ¿y lo van a pagar
más porque yo lo valgo. Y de ahí se encontraron varias series de variantes. En materia de creatividad, lo que está claro es que si bien hay equipos de creativos, la creatividad pasa por toda la agencia, por todos lados. Claro. Yo alguna vez conté el caso del mate listo, que fue un caso sensacional, no sé si recordás, que se hizo en las elecciones, que el cliente pedía una acción que abarcara a todo el país, pero que sea económica. Veamos qué desafío. Y hasta que alguien que estaba ahí del área contable dijo: las elecciones. Dijo: no se puede. Dice: ¿y dónde está escrito que no se puede? Fue un exitazo, porque además se dio que en la primera jornada, en la primera que se puso en práctica, en algunas mesas se demoró la Constitución. Entonces, ¿qué hacían? Veías a un Mingo Caballo tomando mate, a otros dirigentes, Terraño tomando mate. Fue una acción que se difundió por el mundo. Al año siguiente había, qué sé yo, otros productos que querían sumarse, galletitas, contribuir para atender a la mesa de fiscales, ¿no? Lo que está claro es que las agencias tienen una necesidad de resignificarse, ¿no? De replantearse, de recrearse, de reinventarse. Pero además, ¿cómo entran las nuevas tecnologías e impactan en el rol de ellas mismas? Claro, si tenemos en cuenta además que cada vez más se está derivando dinero a la publicidad digital. Fontevecchia se quejaba en una reunión reciente cuando se entregaron los Conex, de que la gran parte de la torta queda en manos de quién, fundamentalmente de Google, que dice que no invierte en investigación, que no invierte en la elaboración de estudios, de ideas, de noticias, pero que las aprovecha. Pero totalmente, sí, claro. Entonces, todos esos desafíos están puestos en marcha. Recién hablábamos del tema de creatividad y te quiero comentar algo que para mí es significativo y que tiene que ver con todo esto. Es el caso de Martín Mercado. Ya lo hemos mencionado varias veces acá, dijimos que incluso nació un 1 de mayo, con lo cual es un tipo muy trabajador, es un tipo muy sacrificado, muy humilde, talentoso. Y cuando digo talentoso, fíjate qué dato. Según los últimos 4 estudios de Agency Scoop, es una agencia que se dedica a investigar y con el acuerdo de las agencias por dentro para ver quién es más eficiente, quién es menos eficiente, quién es más popular, quién tiene mayor rentabilidad. Se hace como una radiografía de las agencias. Bueno, estos estudios dieron durante 4 años seguidos que Martín Mercado es el profesional creativo más reconocido de la región. De la región. De la región. Pero espera, y no para la cosa. Bueno, Martín Mercado, lo dijimos, acá hizo ese comercial que para mí me parece estupendo, que es el ideal de todo empresario, que el producto esté todo el tiempo latente, que esté en escena el producto, no es con muchos avisos que para poder meterte el producto te cuentan toda una historia, desarrollan 28 segundos de un comercial y en los últimos 2 segundos te ponen la marca. Bueno, él hizo para todos, con Coca-Cola para todos, que fue un bombazo. Primero, por el bajo costo. Todo costó $5.000. Real. Segundo, fue traducido a más de 20 idiomas. Fue visto en más de 100 países. Una rentabilidad infinita. Total. Dice, ¿cuánto vale ese ideal? Genial. Bueno, no por nada Coca-Cola lo sigue. Es una de las agencias donde esté Martín Mercado, un pedazo de esa cuenta la tiene él, de Coca-Cola. Ahora va a tener una gravitación enorme en el Mundial de Rusia, ¿no? También hizo otro comercial, por eso se lo valora mucho también en el mundo, que son las camaritas de seguridad. ¿Te acordás de ese aviso donde ponía escenas cotidianas que bajísimo, porque estaba en internet la mayoría de todo eso, de esas cosas? Bueno, se hizo un viral, por una circunstancia del destino se bajó uno de los anunciantes. Te aclaro que los anunciantes del Super Bowl pagan $2,5 millones por 30 segundos. Ahí apareció este comercialito de bajo costo de cámara de seguridad. ¿Y qué pasó? Fue el más votado de la audiencia, porque como es un atractivo más, y se estrenan, es una plataforma de lanzamiento de campañas, el Super Bowl, y se paga tanto, y hay preproducción, postproducción, bueno, se hace también un ranking y el público vota. Bueno, ese aviso de Martín Mercado fue el más votado del año, ¿no? También era para Coca-Cola, ¿no? Bueno,
se metió también en otros terrenos, hizo un aviso en las Islas Malvinas, que para poder hacerlo involucró una agencia inglesa. Fue tan fuerte la movida que el entonces ministro de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, tuvo que hablar por cadena oficial del tema. Y acá otro datito. Hace pocos años, en el 2012, Martín Mercado fue elegido por el TED Internacional. TED es esa organización sin fines de lucro que también está en Argentina, que están en 20 minutos desarrollan unos casos excepcionales y demás. Bueno, es para aprender. El TED Internacional lo consideró uno de los líderes para inspirar el mundo. Ese muchachito sencillo, ese hombre ¿qué edad joven, tiene hoy? 50. Tal no vez. sé si llega. No sé, sí, tal vez sí. Mira qué humilde será. Yo lo conocí trabajando en la agencia de Oro Trigo, que ingresó como cadete, pero era un cadete que era creativo, que era de todo, un pibe fenomenal, a tal punto que de todos lados los llamaba, y él no se quería ir porque estaba con Beba Trigo y Jorge del Oro. Jorge del Oro fue un invitado nuestro. Sí. Y en un momento dado le pidieron tanta agencia que se tuvieron que reunir Beba Trigo, Jorge del Oro y Martín Mercado, y allí en la oficina de la calle Leandro en Alem, en el mismo edificio que vos conocés donde estaba la revista Bus, 2 pisos más arriba se reunieron y le dijeron: te tenés que ir. Y le explicaron por qué. No te echamos. No te echamos, te queremos, sos nuestro hijo. Pero te tenés que ir, porque vos mereces ganar muchísima plata, tenés un mundo por delante, tenés un montón de cuentas en las que trabajar que nosotros no tenemos. Claro. Bueno, lloraron y se despidieron. Bueno, y ahí empezó una carrera meteórica de Martín Mercado espectacular. Bueno, a Martín Mercado le va muy bien en medio de todo este desconcierto. Él se enfoca en el tema de la creatividad. Es su fuerte, su cosa, los negocios lo maneja otro grupo. No es que se desentienda de la industria, pero evidentemente él pone algo distinto. ¿Qué es ese algo distinto? Él lo explica así: las empresas ven en nosotros un lugar donde se generan ideas que no tienen territorio, que trascienden fronteras y personas, ideas que son universales, que tengan lo local cuando hace falta ser local, y cuando hace falta ser global pueden lograrlo porque tienen calle y a la vez tienen universalidad. Muy bueno, muy bueno. Bueno, este concepto no es nuevo tampoco. Yo se lo escuché decir a Seguela, el famoso creativo francés que tuvo sus agencias y demás, que acuñó un término que era glocal. Glocal, sí, ni señor. Global ni local, glocal. Bueno, lo está logrando Martín Mercado con su agencia, que tiene posibilidades de extenderse fuera de la Argentina. ¿Cuál es la limitación que se puso? Es que encuentre gente dentro de la agencia que ellos estén seguros de que quieren trabajar en otro lugar, quieren trabajar en otro país. Si encuentran a las personas que dicen: no, yo quisiera vivir y trabajar en Colombia, de en lo México, que él tiene hoy. Claro, de la gente que él tiene. O sea que 99% argentinos. Sí, son todos. Además lo vienen siguiendo, la mayoría lo vienen siguiendo de años, ¿no? O sea, él está planteando que solamente abrimos afuera si un grupo de los que amigos de hoy están dispuestos a ir. Interesante. Bueno, o sea que es otro modelo. No, claro. Y al mismo tiempo, en algún momento Argentina fue muy importante exportando creatividad. Yo creo que sigue siéndolo. Menos. Tiene menos, porque pero hay algunas restricciones económicas, técnicas. Ahí no conozco a fondo el tema. Claro. Pero no tiene la vigencia que tenía. Bueno, dijimos que por el lado de la publicidad hay un desafío, las cosas están en danza. Medios. Pero en el tema de medios, fíjate vos, nosotros veníamos hablando acá de la caída de muchos medios, los problemas que tuvo Página 12, ahora en manos del dirigente presidente del PJ de la capital federal, que es Santa María, que es el titular del gremio de los encargados de edificios, que tiene además como otros 10 medios, teatro, todo se ha convertido en un verdadero emporio, pero no está tan fácil la cosa así. Pero por el lado de Cristóbal López, complicadísimo. Incluso hay un debate donde mucha gente dice: bueno, el Estado tiene... yo escuché a una periodista que hizo de Martín Fierro: no se tiene que hacer el distraído. ¿Por qué el Estado se tiene? Y hay un gran debate. El Estado se hizo cargo
cuando esos medios eran oficialistas y debía una pauta oficial que pagábamos todo, terrible. Y ahora que cambia, que la pauta oficial se redujo sensiblemente porque es necesario reducirla, dice no, que se haga cargo igual porque la pluralidad, se habla de pluralidad de voces. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. La pluralidad de voces no está impedida. El que quiere puede sacar el medio que quiere y el problema es cómo lo financia. Y ahí sí hace falta una ley de medios que clarifique el tema y que diga, bueno, el tema de la pauta oficial se reparte así o hay tal cosa. Pero no necesariamente tienen que ser, sino que cambiamos. Volvemos a lo mismo, o sea, se critica la prensa hegemónica y al mismo tiempo se pide que el gobierno se haga cargo de los medios. ¿Cómo es? Bueno, por un lado, yo tengo el programa más exitoso de la televisión, que es el de Tinelli, a través de 27 años, está totalmente caído, y José María Listorti, Josema, como le dicen, ya abandonó su ciclo, que era un programa que se llama Esto es el Show, que era una especie de... era un impulsor, un subproducto del Bailando por un Sueño. Ambos eran de Idea del Sur y ambos estaban porque Idea del Sur, bueno, finalmente lo compró Cristóbal López. Miren, tuvo un lío terrible a Cristóbal López, le siguen rechazando la posibilidad de deshacerse de las agencias y previamente no paga lo que debe. Y lo que debe no es poquito, son 10.000, si no le millones de pesos. No lo va a poder pagar. Bueno, entonces ahí está metido. Fíjate vos cómo Listorti dice, ya no está en cámara, se fue, dice, no soporto. Al igual que a muchos empleados le deben varios meses de sueldo y la situación es incierta. Es complicadísimo trabajar en una empresa en la que no sabes quién es el dueño, si te van a pagar o no. Muy básico, ¿no? Muy básico. Y entonces cuenta, y bueno, ¿cómo está el Bailando por un Sueño? Dice, no se puede hacer aquadance, no había presupuesto, que era un poco el caballito lindo, claro. Nosotros no tenemos plata ni para los taxis, para los invitados, ni caja chica. Entonces lo habló con Tinelli y Tinelli dijo, ¿y yo qué puedo decir? Yo tampoco cobro. Simple. Pero la cosa no para allí. Fíjate vos que otra víctima de Indalo y de Cristóbal López, que ahí sí se creó un multimedia oficialista y hegemónico, que fracasó y que pagábamos todos, ¿no? Empezaron los despidos. Bueno, primero fue la Rock and Pop, después en Radio del Plata, y ahora en Vorterix, que es donde Mario Pergolini tiene el 50% y el otro 50% del grupo Indalo, o sea, Cristóbal López. O sea, está con problemas. Está con problemas, ya despidieron a Catalina, Cata Bonadeo, la hija de Bonadeo, que había empezado a hacer periodismo allí, que ahora está también en televisión. Ella se lamentó mucho, nos enteramos que no seguimos, me hubiera gustado despedirme al aire, ni pude. Al mismo tiempo, por otro lado, aparecen nuevos medios, sobre todo medios online y medios en FM. Así es. Hay una radio feminista, FM Violeta, que está en el 106.1 del dial, la primera estación feminista. Está dirigida por la Asociación Civil Alianza por Derechos Humanos de las Mujeres. Como todas las radios, como se escuchan ahora la radio también, esta también se puede escuchar por online. Obviamente. Se puede escuchar diferido. Es decir, uno ya escucha lo que quiere, cuando quiere y donde quiere. Así es. No está atado o lo escucho ahora, o lo veo ahora o lo pierdo, ¿no? Sí, claro. Y este medio está subsidiado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hay una emisora para chicos, otra más. Estaba Disney, para adolescentes está FM Coca-Cola, y ahora apareció Radio UPA. Es online, dirigida al segmento infantil, especialmente pensada para la primera infancia. Muy bueno. ¿Con quién? Con especialistas, músicos, musicoterapeutas, pediatras. Fue declarada de interés educativo por el Ministerio de la Educación. Muy bueno. Y se la puede escuchar a los chiquitos por www.radioupa.com.ar. Bueno. O sea que todo el tema de la publicidad y el tema de los medios está... Escuché una puesta en venta importante de un medio del exterior. Creo que un medio inglés
que se ponía en venta y salió una cotización de un valor infernal. No tengo noticias, pero le pongo compañía para igual. De cualquier manera, todo parece indicar que la convergencia va a tener medios en papel, medios online, servicios. En definitiva, lo que eran diarios son marcas ahora. Absolutamente. Ahora, hay un debate que yo no sé si está cerrado, que es que el planteo era, que se empiece a pagar los diarios online. Se está haciendo, esa forma está funcionando. Está funcionando. Pero el otro decía, no, eso lo tiene que pagar la publicidad. Claro, pues no alcanza. La publicidad hace accesible que vos puedas comprar un diario, pero lo tenés que comprar. Claro. Si vos tuvieras que pagar un diario sin publicidad, sin avisos, y qué sé yo, un diario costaría 400 pesos. En cambio, los avisos lo hacen accesible, pero pagás por tener un diario. No lo tenés gratis el diario. La investigación cuesta dinero. Claro, ahora, en los online, vos tenés muchos de esos diarios que tienen altísima publicidad, muchísima publicidad, creciente publicidad, y sin embargo cobran igual. Ahí que está vinculado a la... Bueno, primero, los medios primero tenés que partir de un supuesto que los medios son negocios, salvo que sea una ONG, salvo que sea un medio oficial, es un negocio. Si no funciona como negocio, no funciona como medio. Obviamente. Sí, simple. Veo que el proceso, digamos, de avance de esta suerte de convergencia que vos haces referencia es muy heterogéneo en la Argentina. Sí. Yo veo muy rápido lo que se está dando en La Nación. Y en Clarín. Creo que en La Nación la parte televisiva, el LN+, le agrega un plus, y le ha sacado muchos cuerpos, me parece, lo de Clarín. Veo que el Cronista también está andando bien en ese tema. También y tenemos a Perfil que está sumamente interesado, ya tiene asignada una frecuencia. Está interesada en los medios de Cristóbal López. Pregunta. Acá hubo un tipo que fue vanguardia bastante en este tema, que fue Haddad. Hay muchos rumores, dicen que Haddad vuelve, que otros dicen que le ofrecen determinados medios y que él ya ha dicho que no, que se va a dirigir solo al tema de la tecnología de punta. ¿Cómo Antes de entrar en el tema de Haddad, me gustaría hacer una precisión. Sí. El primero que hizo un multimedio en la Argentina, y lo hizo porque lo sentía, no porque teorizaba, es porque lo vio así, que fue un precursor en muchas cosas, fue Héctor Ricardo García. Sí, claro. Héctor Ricardo García tenía crónica, primero crónica quinta, sexta, después crónica matutina, o sea que era un diario de 3 ediciones diarias, en algunos acontecimientos como cuando cayó Ilia, hizo 7 ediciones del matutino. Agregó Crónica TV. Antes tuvo Radio Colonia. Radio Colonia también. Tuvo Canal 11. Tuvo la revista Así es Boca y tuvo la revista Así. Un dato, la revista Así salía 3 veces por semana. Mira, no una vez por mes, no una de cada 2 meses. ¿Y cómo vendía? Sí. Y fíjate vos, él tenía radio, televisión, diarios, revistas. Personaje, mucho poder. Mucho poder. No, y además, con esto de crónica, él había logrado que prácticamente todo trabajador que venía a Buenos Aires a trabajar a la mañana tuviese su diario, y hojease los títulos. Crónica se llegó a vender de contrabando, porque Crónica, la edición, como eran máquinas viejas, solo alcanzaba para vender en Capital Federal y Gran Buenos Aires, punto. Pero no es porque no tuviera demanda, es porque no tenía capacidad de producción, ¿no? Y yo nunca supe cómo era que había gente de Rosario, de Santa Fe, que me comentaban el diario, hasta que una vez viajé por un partido de fútbol a Rosario. Como fui en tren, cuando llego a Rosario encuentro un tipo que va por los vagones caminando comprando crónica. O sea, la crónica que yo había comprado en la mañana cuando tomé el tren, me la compraba él para revenderla después a la tarde. Que no. Y además en aquel tiempo se le decía,
por algunas cosas. Llamaba la atención lo primero, que antes que la policía, que antes que los bomberos llegaba Crónica. ¿Cómo era posible eso? Simplemente porque la persona que quería comunicar algo que estaba sucediendo, primero llamaba a Crónica. Bueno, hoy en día, cuando hay corte de había una identificación. Hoy todavía eso tiene una... Bueno, ahora vamos a lo de Adata. Sí. Adata era un medio que le iba bien. Sí, claro. Y además tenía muy buenas relaciones con el gobierno, y además tenía un importante pauta publicitaria oficial. Hasta que el gobierno, en esa campaña de tener multimedios, de generar una hegemonía informativa, lo apretó. Le dijo, bueno, no hay más avisos oficiales, vas a estar en problemas, vende. Y tuvo que vender. Sí. Él ahora, no mal vendió. No, vendió 50, 60 millones, una cosa por el estilo de dólares, ¿no? Y lo amenazaron. Y lo amenazaron, le pasaron le tiraron abajo las antenas, le hicieron de todo. Bueno, entonces vendió. Volvió y tiene un medio muy importante online que es Infobae. Top. Bueno, Infobae es otro medio que ya anunció que va a cobrar. O sea, sería el tercero. Sería el tercero y que ya viene con una tendencia mundial. A New York Times le va muy bien, a Wall Street Journal le va muy bien. Hay muchos medios en el cual no solo le va bien por las suscripciones, potencia también el diario impreso. Por supuesto. New York Times, New York Times, por ejemplo, y Wall Street Journal han crecido en la edición papel. Increíble. Paralelamente con... increíble. Es notable. Muy notable. Yo no quisiera dejar de mencionar un par de cosas, saliendo un poquito de la actualidad. De la actualidad, ¿no? Me imaginé. Y una que, vos sabés que yo soy lector de las cartas al país. Muy importante. Muchas veces lo comentamos aquí porque, además de estar bien escritas, en su mayoría, te cuentan información que a los grandes diarios se les escapa, porque los grandes diarios lógicamente están muy abocados a lo masivo. Obviamente. Y algunas historias personales te traen a la realidad, te traen a la tierra. Bueno, hoy en Cartas al País de Clarín, una de la señora Aida Tabela me impresionó mucho. Yo te voy a leer 3 parrafitos nada más, porque la carta es más larga. El título es: los bonistas locales tenemos derecho a cobrar lo que nos deben. Los bonistas. Yo me como los bonistas locales. No era que habíamos salido de CCE por el default y todas esas cosas. Y dice lo siguiente: en los 90, mi marido y yo invertimos nuestros ahorros, básicamente indemnizaciones cobradas en ocasión de nuestras jubilaciones, en bonos de la deuda pública de jurisdicción local, sea los Montes y el Bocón Prócer. Sí. En el 2001, la Argentina entró en default. Mi marido falleció en el 2010, con la tristeza de haber trabajado más de 40 años y tener que recurrir a la manutención de sus hijos para poder sobrevivir los últimos años de su vida por haber sido despojado de sus ahorros. La misma tristeza me embarga a mí, con casi 78 años, que también trabajé más de 40 y me despojaron de todo sin siquiera pedirme disculpas. ¡Wow! Con alegría recibí la noticia de que finalmente la Argentina se sentaba a negociar con los acreedores y llegaba a un acuerdo. Sin embargo, el acuerdo solo contempla a los acreedores del exterior, básicamente a los fondos buitre. Así es. Hasta hoy, el Ministerio de Economía no ha resuelto la situación de los bonistas locales y sigue demorando su decisión bajo el argumento de que aún están pendientes un informe del área legal de la Secretaría de Finanzas autorizando lo obvio, que los acreedores locales también tenemos derecho a cobrar todo lo que nos pertenece, los que nos han robado. Sensacional. Yo ignoraba esto. Fíjate la importancia de una carta, carta al país. Pensé que primero se les había pagado a los nacionales. No cobraron. Primero se les pagó a los extranjeros y los locales no cobraron. Y otro tema que tiene que ver con la actualidad es el tema del RAM. Yo no diría mapuche, porque la mayoría de mapuche es más amplio y no tiene este tipo de conflicto. En la columna de Ricardo Roa, como siempre, buen analista, y cita un par de cosas que a mí me ubican. Dice que habrá un episodio donde a un manifestante
muerto, o una bala de 9 milímetros, se sospecha con mucho fundamento que es de parte de prefectura. Así es. Primer tema, cuando yo me enteré que era prefectura, yo decía, ¿qué hace prefectura ahí? Ahí vamos a llegar. Y dice lo siguiente: no hay fotos ni videos del operativo. ¿Verdad? Lo que hay son versiones cruzadas. El gobierno dice que los activistas tenían armas de fuego y que las usaron. Así es. Los activistas lo niegan. Así es. Y hay dificultades para saber quién tiene razón. Hasta anoche, los mapuches impedían entrar al lugar a las fuerzas de seguridad para hacer perillas y buscar pruebas. Hecho que originó enojo en el gobierno. Claro, porque dice, ¿cómo? Han palpado de armas a las fuerzas de seguridad. No ¿pasan o no pasan? Cuando fueron a rescatar el cuerpo de Santiago Maldonado, los agredieron. Y ahora que quieren investigar qué fue lo que pasó, no también. Y además, y a esta altura, dice Roa, cuesta entender qué hacen los activistas. Hacen lo que les permiten hacer o nadie les impide hacer. Son grupos minoritarios y radicalizados que actúan fuera de la ley y sin reconocer al Estado. Lo dicen explícitamente. Lo dicen explícitamente, en un reportaje que le hicieron a Francisco Olivera de La Nación. Dijeron, no, nosotros no reconocemos al Estado, somos soberanos, la lucha armada es el camino. Es un camino. Así es. A Fidel Castro le costó años de cárcel. Es como él se compara detenido y dice, para mí esto es una tribuna. Estar preso para mí es una tribuna, y esto como el cuartel de Moncada fue para Fidel Castro. Ya está. Ya. Así que fíjate vos la magnitud y el alcance, ¿no? Sí. Después del caso Maldonado, la gendarmería fue corrida de escena. Y por la misma razón de evitar molestar a los mapuches. Y entonces, por eso va a prefectura. Claro, entonces dice, corrieron a la prefectura que la había reemplazado, ahora se hizo cargo la Policía Federal al mando de su jefe, el comisario Roncaglia. Y si algo faltaba, Villanueva incorporó a la PSA, o sea, la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y se pregunta dice, los gendarmes más preparados para combatir a grupos violentos hace rato están en el Gran Buenos Aires combatiendo la inseguridad. Así es. El lugar de los prefectos no es precisamente la montaña. Tampoco lo es para la Policía Federal y menos para policías que controlan los aeropuertos. Obviamente. Ya no queda nadie. Y si siguen los problemas, ¿a quién van a llamar? Bueno, este es un tema... en momentos en que se debate además el rol de las Fuerzas Armadas, no me extrañaría que ya haya alguno que esté pensando que ahí... Pero tampoco yo escuché hablar, dice, bueno, es un problema de presupuesto. Sí, es parte del problema de presupuesto. Pero también la educación tuvo un presupuesto alto y ha fracasado. O sea, se trata de presupuesto y de gastar bien lo que se tiene, porque al mismo tiempo, como decías vos, está bien, las Fuerzas Armadas necesitan presupuesto, y vos decís, y los jubilados, claro, y los maestros, claro, y los desocupados, y los pobres, que son una parte tan importante. El predio sigue tomado y crece la tensión. Claro, además es ¿qué están reclamando? Un lugar que dentro de parques nacionales. Dentro de parques nacionales. Bueno, una cosa era el tema Benetton, bueno, qué sé yo, pero ya la que salió a hablar fue la madre de este muchacho muerto. Y cuando fueron, porque querían hacer una ceremonia de 4 días, vos tomarlo como ceremonia, tomarlo como show, como objeto de propaganda. Y la madre dijo que no. Dice, le llenaron la cabeza, se lo llevaron y me lo traen muerto. Y no quiso saber nada. La que incidió en el chico fue una tía, que sí, está ligada a los RAM. Pero si vos hablas con el gobernador de la provincia, hablas, incluso Pichetto, son tipos violentos que no aceptan otra razón y que quieren... A ver, yo pasé toda mi infancia en esa zona. En la zona del Eleque, la zona de Cuyamén, estuve hasta hace 6, 7 años. Volví a viajar hace 6, 7 años, ¿no? Lógicamente, y siempre muy pacífico todo, pero muy pacífico todo, muy integrados.
evidentemente hay otros factores que están ocurriendo. Yo creo que el tema del sur de Chile, las organizaciones del sur de Chile, la quema de camiones en Chile es impresionante. 50 y pico de camiones quemados. Yo escuché 500. ¿500? No, en una sola jornada. En una sola jornada 50 y pico puede 52 en una sola jornada. Ahí hay un problema, inclusive el gremio de camioneros está muy preocupado porque hay equipos que han muerto, en algunos de esos, algunos les han hecho explotar las cosas. Bueno, acá intentaron volar un pozo de gas y de petróleo. Mi sensación ahora es que todo esto está creando un ambiente que, por un lado, llevó a que se votara muy rápidamente la ley como querían. Pero segundo, me parece que están apuntando a vaca muerta. Yo creo que ahí han visto una beta que puede ser muy tentadora. Como negocio, digo, ¿no? Punto. Pero igual, bueno, va a haber que tener una mirada más compleja de toda la situación, lograr, me parece, va a haber que discriminar entre pueblos originarios que están integrados, que cumplimentan la ley, que se sienten argentinos, etcétera, versus otros pueblos originarios que no se adaptan, diríamos, a los tiempos de hoy, ¿no? Bueno, hoy es un día sembrado de piquetes y de cortes de calle. Y yo me pregunto, ¿cuántos países toleran que se corten las calles? Cotidianamente. Además, encapuchados y con palos. Y el gobierno no encuentra, no tiene... Porque hemos ido dejando naturalizar esto. Se ha ido naturalizando. Entonces hoy, si no cortás una calle, el conflicto no se visibiliza y por lo tanto no se resuelve. Entonces, hay que cortar la calle para que el conflicto se visibilice y entonces podamos sentarnos a negociar. El tema es que hemos llevado a una situación tal en que si no se hace eso, no te dan bola. Entonces, hay una cosa muy perversa. Nos quejamos por los cortes y, por otro lado, aparece la explicación del por qué los cortes. Claro, en cualquier momento, por cualquier motivo ya hay cortes. Y la pregunta es, ¿el derecho del afectado es inferior al derecho del que afecta? La causa del afectado es inferior. Claro, pues son dos derechos derechos que se contraponen. Si yo voy tengo derecho a transitar, yo tengo a transitar, sí. Claro. ¿Tengo derecho a reclamar? También. Entonces, yo tengo que llegar, me ha ocurrido, a un aeropuerto. Cuando no llegaste al aeropuerto, el avión no te espera. Entonces, a ver, ¿quién se hace cargo de eso? No solo del valor, sino del costo. Ni hablemos si el tema es una ambulancia. Alguien que se muere en camino porque no lo dejaron pasar. A ver, está bien, en general prima la sensatez en estos tipos, en el momento de estar ahí y llega una ambulancia, la suelen dejar pasar. Pero hay infinidad de historias personales que no se solucionan. Pero los problemas, lejos de aquietarse, se incrementan. Fíjate vos que ante cualquier atisbo de reforma laboral, el problema es que por un lado tenemos que en materia de exportaciones estamos cada vez más en déficit. Además del déficit fiscal tenemos el déficit comercial. En este momento está ocurriendo lo que vos decías. Responsabilizo a la tía y al primo. La madre del muerto. Estamos viendo la pantalla de la televisión. Tremendo. Bueno, fíjate vos cómo están las cosas. Sí. Entonces, y bueno, ahora el otro tema que se viene es el tema de los puestos de trabajo. Absolutamente. Porque por un lado está el gobierno y dice, bueno, ¿cómo hacemos para achicar el déficit? Y además se planteó ya por primera vez una cifra. 35.000, pero 18% de toda la planta del Estado. Son 35.000. Pero viniendo como viene del gobierno, después van a empezar a negociar, pues finalmente no, va a terminar en cero eso. No sé si en cero, puede haber por ahí algunas salidas de estas voluntarias, este tipo de cosas, no retiro voluntarios. Los sindicatos están totalmente desubicados en cuanto a los problemas de fondo. Todo el mundo reclama por lo de él nada más, pero hay otro problema mucho más importante que la tecnología. Absolutamente. Hace años Casella, yo recuerdo haberlo leído en el video de La Razón, había planteado el tema, dice, muchachos, ocúpense de esto, que este es un problema que va a estallar. Fíjate ahora, Correco de Vuelos traen robots para despachar valijas y hacer migraciones en segundos. Las nuevas tecnologías transforman los aeropuertos.
por otra parte, los robots no pagan impuestos. Claro. Y si no se pagan los impuestos, no se pueden pagar los planes, no se pueden pagar ninguna de todas las cosas, los subsidios, la jubilación, lo que sea. Obviamente. Aeroparque y Ezeiza sumarán sistemas de autoservicio que agilizan el embarque. Es para bajar costos y evitar largas colas ante la creciente cantidad de pasajeros. Obviamente. Esto es tendencia mundial, además. Claro. Este es un tema donde en algunos lugares el despacho llega al 100% del servicio. Y acá cómo se plantean hacer. Y ya en Ezeiza están funcionando 2 cosas a título de prueba, ¿no? Ah, ¿sí? En Ezeiza se han incorporado 2 de estas máquinas que aún se encuentran en prueba. Confirmaron a Clarín, que es información que estoy leyendo, en Aeropuertos Argentina 2000, que le fue otorgado el concesionario que maneja ese aeropuerto, y otros 31 del país, y además tiene aeropuertos en el exterior, incluso en la tierra de los ancestros de Unaquiam. Impresionante. Su implementación aumentará la capacidad de la terminal, reducirá las colas y permitirá bajar los costos operativos, así como hacer frente al crecimiento del volumen de pasajeros. Y acá no sé cómo van a reaccionar los gremios, porque los gremios ante cada novedad, hasta cada progreso, lo único que hacen es decir, me opongo. Yo no creo que se tiraran a anunciar esto si ya no tuvieran la certeza de que lo van a poder hacer, porque obviamente es... Ahora, creo que sí. Te cuento un datito, si te pones al lado del usuario, es muy importante, porque todo demora como máximo 30 segundos. Y esto fíjate cómo juega, ¿no? Están haciendo... Muy importante. Yo creo que es difícil de imponer ahora por estos temas de seguridad, pero es muy posible que coloquen un escáner ahí al medio y uno lo pueda hacer solo, ¿no? Pasa, no pasa, bueno, y que intervengan cuando en realidad... Y cuando hablamos de la frazada corta y de las cosas, ¿no? El Ministerio de Transporte tiene un plan de inversiones por 22.000 millones de pesos en tecnología y en infraestructura para 19 terminales en todo el país. Claro. Y si ¿dónde ponemos los recursos? Y acá empieza todo el mundo a tirar, ¿no? Obvio. Obvio. En 55 estaciones aéreas del mundo, más de la mitad tienen equipos automáticos. Sin duda, sí. No, ya ahora esto es una tendencia creciente que a Buenos Aires particularmente, seguramente algunos otros aeropuertos también de Argentina, y necesariamente van a implantar, porque si no pierden competitividad, esto está muy claro. Héctor, con estos temas ya desarrollados casi en su integralidad, podemos darnos por muy satisfechos de lo que ha sido la columna Sus Marcas del día de la fecha. A los amigos les decimos que estamos muy satisfechos, pudimos establecer todas las comunicaciones que habíamos pautado, y esto siempre es una alegría, porque no siempre ocurre, ¿no es cierto?, desde ya. Entonces, lo que debiera ser natural, sin embargo, cuando ocurre nos causa alegría. Por otro lado, hacemos votos fervientes para que el martes que viene, cuando nos encontremos, podamos tener, aunque sea, la noticia de que el submarino ha sido encontrado. Y que esto, repito, en homenaje a los 44 patriotas, pero en realidad pensando en todos nosotros, espero que termine generando una nueva etapa en nuestra vinculación con las Fuerzas Armadas, que el debate sobre el rol se haga con madurez, ¿no es cierto?, y que logremos establecer una verdadera política de Estado. Nos estamos yendo cuando el reloj aquí marca las 16 en punto.